parte teórica de esa S. ¿A qué hace referencia? Vamos a llegar a ver un ejercicio relacionado con eso, de tal manera que todos los elementos que hoy realicemos con esta parte de ejercicios nos sirva a nosotros ya más adelante para poder trabajar todos los elementos restantes, ¿sí? Entonces, voy a plantearme algunos ejercicios. Por ejemplo, vamos a comenzar con un primer ejercicio que va a ser, sea la función vectorial A, que depende de t, del parámetro, ¿no es cierto?, de la variable escalar, igual exponencial de 2 a la t, un vector A, puede ser cualquiera, más exponencial de 3t por el vector. ¿Sí? Como decía algún momento su compañero en las clases, si ustedes quieren, puede ser i, no hay ningún problema. Si quiere ser j, puede serlo, no hay tampoco ningún problema. ¿Sí? Solamente que este ejercicio habla de manera general, no solamente cuando es ij, ¿no es cierto? Es más, si ustedes ven, se podría representar esta función vectorial como si fuese en el plano, ¿no es cierto? Se puede realizar eso, no hay ningún problema. Acá nos permite o nos pide a nosotros, dado esta función vectorial, mostrar que la derivada segunda de A en t menos 5 la derivada de A t más 6 veces el vector o la función vectorial A de t, dice que es igual al vector nulo. ¿Sí? No se olviden, cada una de las funciones, o bueno, la función vectorial A es un vector, la derivada va a ser, sigue un vector, y la segunda derivada va a seguir siendo un vector. Estamos iniciando con algo que es no tan complicado, por el hecho de que acá nosotros vamos a obtener y recordar, si quieren, ese término de lo que se está haciendo o lo que se ha visto en algún momento en las derivadas que han conocido en cálculo. Entonces, para ello vamos a encontrar la derivada, que hemos visto cómo estaba definido en la parte teórica, si el límite existe, o hacer las derivadas en cada una de las componentes, ¿no es cierto? Entonces, la derivada de la exponencial de 2t va a ser 2 exponencial de 2t. No se olviden, esto es en la primera componente, o si quieren, a, vector A. Más la derivada del siguiente, de la exponencial de 3 a la t, o de 3t, va a ser igual 3 exponencial de 3t por el vector b. Ya tenemos la primera derivada. La segunda derivada se hace de manera análoga. ¿Sí? Derivo, 2 es una constante, al derivar va a aparecer otro 2 que va a ser multiplicados 4 por el vector. Más de la misma manera va a bajar al derivar ese 3 por ese 3 que le está acompañando, 9 exponencial de 3t. Listo. Yo ya tengo todos los elementos necesarios para verificar que efectivamente esas operaciones que nos están mostrando en la parte de vectores es igual al vector nulo. Entonces vamos reemplazando la segunda derivada, 4 exponencial de 2t, vector A, más 9 exponencial de t, vector B, menos 5, la derivada de A, que es 2 exponencial de 2t, vector A, más 3 exponencial de 3t, vector b, más 6 veces el vector a, o la función vectorial, exponencial de 2t por a, más exponencial de 3t, vector b, igual al vector nulo. ¿Sí?
Podemos hacer las factorizaciones utilizando las propiedades que se tienen en la parte de vectores. Acá ya estamos trabajando con puro vectores. Tenemos A, acá también tenemos A, y acá tenemos A. Entonces voy a poder factorizar, si quieren, exponencial de 2t por el vector A. Entonces va a quedar 4, va a quedar menos 10 y va a quedar más 6. Exponencial de 2t vector A. Más, ahí también voy a hacer de la misma manera con exponencial de 3t por b. Voy a obtener 9 menos 15 más 6. Exponencial de 3t vector b igual al vector nulo. Acá ustedes ya pueden observar, chicos, chicas, que esto se hace 0. Acá también se hace 0. Entonces, al hacer la multiplicación, es un escalar. Al multiplicar por un vector, que va a ser el vector nulo, más este otro también va a ser el vector nulo, igual al vector nulo. Y se cumple lo que nos pide mostrar. ¿Sí? Miren, no es nada complicado aún, es un recordatorio de lo que ustedes ya lo han visto en cálculo 1 para poder ir avanzando en este tipo de ejercicio. No se olviden, ese vector A y B pueden ser los vectores unitarios que ustedes conocen de física, de cálculo 2, no hay ningún problema. ¿Sí? Vamos a trabajar algo parecido como en la parte teórica realizamos. Tenemos acá con una variable escalar. Ahora vamos a plantearnos un ejercicio con dos variables escalares. ¿Sí? Entonces, un segundo ejercicio. Vamos a colocar alguna función trigonométrica. Vamos a ir utilizando A, la función vectorial A. Las variables ahora voy a colocar, hace un momento colocamos T. Colocaremos U y B. ¿Sí? U y B son variables escalares. Igual, exponencial de U por B. Acá ya voy a colocar I, ¿sí? Para que también vean que podemos trabajar en algún momento con estos vectores unitarios. J. Seno de B. K. Miren, acá ya estamos viendo se puede decir una función vectorial que va a ir de un espacio R2, las variables escalares U y B, y los vectores o el campo vectorial que se va a ir formando va a estar en el espacio R3. ¿Sí? Entonces, ya no es como hace un momento. Hace un momento se tenía lo que es los reales, ¿no es cierto? T, la variable escalar, y se tenía la función vectorial que va a un plano, ¿sí? Porque tenía dos componentes, A y B. De esa manera nosotros podemos ir representando la gráfica en el plano. Este de acá, este ejercicio, ya se puede representar su gráfica, o sea, los vectores, o los vectorcitos si quieren, todos los vectores que se tienen, ya en el espacio. ¿Sí? Se podría también ver a qué representa o qué representa esta función vectorial, pero eso con otro ejemplito lo vamos a ir trabajando. Acá vamos a hallar algunas derivadas parciales. El hecho de que tenga dos variables escalares, nosotros no podemos calcular lo que es la derivada, sino que las derivadas parciales.
un poco para ir jugando si quieren, vamos a encontrar un inciso A, la derivada, la segunda derivada mejor, la segunda derivada de A respecto a U, calculamos, 2 veces. ¿Sí? Eso queremos calcular. Para ello, yo voy a calcular primero la derivada de A respecto a U, de la función vectorial. Igual, va a ser la derivada de la exponencial de U por B respecto a U por I, más la derivada parcial de U menos B respecto a U por J, más la derivada parcial de U por seno de B respecto a U por K. ¿Sí? Es lo que hemos ido aprendiendo en la parte teórica. La derivada de esta función vectorial va a ser igual a la derivada de las funciones que van apareciendo, vienen a ser funciones escalares, ya no son funciones vectoriales, las funciones escalares que van apareciendo en cada una de las componentes. En este caso, le están multiplicando los vectores unitarios y jk. Encontremos su habilidad al derivar, chicos, chicas. La derivada del exponencial de u por b, estamos derivando parcialmente respecto a u, entonces esto va a quedar b exponencial de u por b. No olvidarse del vector unitario i. El otro es más sencillo, derivada respecto a u, b es constante, no se olviden, u va a ser 1 y b al derivar se va a hacer 0, simplemente va a quedar. U por seno de b es una constante, derivamos u, va a ser 1 más seno de b por k. ¿Sí? Y ya tenemos la derivada. Esa es la derivada. Si ustedes quieren, en forma de que han ido aprendiendo en cálculo 2, esto vendría a ser de esta manera. Cuando han hecho la gradiente, ¿no? Bueno, acá también vamos a ir viendo la gradiente, pero vamos a ver la gradiente como un operador y ese operador va a tener varias situaciones, ¿sí? Los operadores diferenciales. Bien, miren, si gustan pueden tener de esa manera, no hay ningún problema. Están más acostumbrados tal vez a trabajar de esa manera, lo pueden realizar. Es su equivalente si quieren, ¿no? No hay ningún problema. Pueden utilizar si gustan también esa notación. Bien. Realicemos la segunda derivada parcial. Bien, al realizar esta derivada parcial nuevamente, ¿no? Vamos a hacer la derivada parcial respecto a u de la derivada de la función vectorial que se tiene y vamos a derivar componente por componente. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a derivar parcialmente b exponencial de u por b por i más la derivada respecto a u, lo voy a colocar aquí 1 entre paréntesis porque 1 le está multiplicando a j, aunque no se está escribiendo, más la derivada respecto a u por seno de b, por k. Esto va a ser igual respecto a u. B es constante. Derivamos la exponencial, es la misma. Al derivar va a aparecer b, con ese b cuadrado. Por i. ¿Sí? No tienen que olvidarse de derivar, chicos, chicas. Derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Lo voy a colocar, 0 por j. Entonces saben que esto no va
aparecer si quieren. Más la derivada de seno de b, constante igual, 0. ¿Sí? Miren, en algunos textos tal vez esto es 0 y esto es 0. A veces ni siquiera lo escriben y solamente van a colocar eso. Eso no quiere decir que no están presentes J, K. Sí están presentes J y K, solamente que el coeficiente que les está acompañando a esos vectores unitarios vale 0. ¿Sí? Bien, ya hemos encontrado lo que nos pedía. Y esto es igual. Acá lo vamos a escribir, lo que nos pedía encontrar. ¿Sí? Y listo. Y ahí lo tenemos. Para un primer inciso A. ¿Sí? De esa manera ustedes pueden encontrar también las derivadas cruzadas respecto a U, luego respecto a B. Pueden encontrar la otra segunda derivada parcial respecto a B 2 veces, ¿no es cierto? Y pueden hacer algunas que otras variantes, ¿sí? Yo voy a trabajar con un producto vectorial o con el producto vectorial porque realizando este producto vectorial, ya de alguna manera nos vamos a ir enlazando de lo que va a venir más adelante, que van a ser los operadores diferenciales, donde por lo menos ustedes ya conocen uno, que lo han visto en cálculo 2, que es el operador nabla, ¿no es cierto? Ese es un operador diferencial, que aplicando una función escalar, han conocido en cálculo 2 como la gradiente, ¿sí? No solamente hay ese, ¿sí? El operador nabla, ese es el operador diferencial, que se le denomina operador nabla, se puede hacer no solamente con una función escalar, sino con una función vectorial, y podemos ir encontrando nuevos conceptos, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo. Entonces, para eso vamos a seguir con el planteamiento de este ejercicio, solamente un otro inciso donde a mí me pide calcular el producto vectorial del vector A o de la derivada parcial del vector A respecto a U, producto vectorial, no se olviden, la derivada parcial va a seguir siendo un vector, por la derivada parcial de A respecto a B. ¿Sí? Ahora me pide calcular. Nosotros ya conocemos cuánto es la derivada parcial de A respecto a U. Lo hemos calculado en el anterior ejercicio. ¿Sí? ¿Qué vale? B por exponencial de U por B. Y más J y más seno de B por K. Eso vale la derivada de la función vectorial A respecto a U. De la misma manera yo voy a calcular la derivada parcial de A respecto a B ahora. Nuevamente, ¿sí? Ya con esta parte introductoria del inciso A, ustedes ya lo podrían derivar de manera directa, no hay ningún problema. Derivo la exponencial de U por B respecto a B y va a quedar U exponencial de U por B por el vector unitario I. Derivo U menos B, U constante 0, porque estoy derivando respecto a B. Derivada de menos B va a ser menos 1, por lo tanto, menos J. Y por último, tengo que derivar U por seno de B. U es una constante, derivamos seno, coseno, más U coseno de B. ¿Sí? Y ya lo tenemos. Todo lo que necesitamos. Ya les dije, si quieren trabajar en forma de notación que han ido aprendiendo, perdón, acá no hay cómo. Como han ido aprendiendo en cálculo, tenemos eso. Y acá tenemos U exponencial de U por B
menos 1 u coseno de B. ¿Sí? Si gustan, son vectores. Nos pide realizar el producto vectorial. No se olviden, ¿no? En el producto vectorial es donde hay un tremendo juego de signos, en especial en la segunda, por las propiedades que tienen los determinantes, y generalmente cometen errores en esa parte, ¿no? Entonces, conocen cómo realizar el producto vectorial. Estoy anotando las componentes para poder trabajar. ¿Sí? Y listo. Tenemos eso. Lo ideal es que al momento de estar realizando este trabajo, lo ideal es que se vayan simplificando, ¿no? Acá al parecer no se van a simplificar por el hecho de que tenemos tanto las funciones trigonométricas como la función exponencial, y en la función exponencial le están acompañando un producto que son las variables escalares b y u, y hacen de que eso no sea sencillo simplificar. Es más, no se pueda simplificar. Pero resolvamos. Ustedes ya saben resolver las determinantes, ¿no es cierto? Va a ser u coseno de b, ¿no es cierto? Para que vayan recordando un poco. La multiplicación con signo positivo, la multiplicación con signo negativo, ¿sí? Obviamente que primero se anula la fila y se anula la columna, ¿sí? Elementos básicos que ya ustedes lo han visto en anteriores materias. Bien, menos, y con ese menos del menos 1, positivo, más seno de b. ¿Qué estoy anulando, si quieren? El vector unitario y. Entonces aquí aparece ese vector unitario y. Propiedades de los determinantes. Menos, ¿no es cierto? Aparece un menos, porque vamos a trabajar ya también con j. Va a ser b por exponencial de u por b por u coseno de b. Menos u exponencial de u por b seno de b. ¿Sí? Y a esto le va a acompañar j. Si gustan, pueden factorizar u, porque ambos tienen u, pueden sacarlo afuera, no hay ningún problema. Pueden factorizar también exponencial de u, ¿no es cierto? Pues se los marco con color amarillo. Pueden factorizar esto, ¿no? No hay ningún problema. Pueden factorizar, y al factorizar va a quedar b por coseno de b y seno de b. Pueden hacer, no hay ningún problema. Aún me falta. Ahora va a ser positivo, ¿no es cierto? Va intercalándose, más. Anulamos de k, del vector unitario k, su columna y la fila. Vamos a tener menos. Bueno, los dos van a ser menos, entonces prefiero factorizar directamente el menos. Menos u exponencial de u por b. Podría factorizar también la exponencial y va a quedar u. Y en el otro lado va a ser menos, con ese menos va a ser positivo, al sacar va a ser negativo, positivo. Entonces esto va a ser igual. Más b. Exponencial de u por b. K. Esto lo estoy haciendo un poco ya directo la simplificación por el hecho de que no me va a ingresar, ¿no? En esta última parte. Listo. Ya tenemos nuestro producto vectorial.
No olvidarse también esta parte del producto vectorial por el hecho, como les decía, cuando vamos viendo los operadores diferenciales, gracias al operador Nabla, algunos nuevos conceptos que vamos a ir viendo como la divergencia, el rotacional, va a estar a base de este producto vectorial. ¿Sí? Entonces, a tenerlo en cuenta un poco para que recuerden ese juego de signos también que hay al momento de estar resolviendo esta determinante. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta, duda hasta acá de las derivadas respecto a una variable escalar, derivadas parciales respecto a dos variables escalares, ¿sí? Antes de ingresar a este concepto de curva y el concepto de curva, ver algunos detalles que hemos ido viendo en las derivadas y de alguna manera con esas derivadas definir lo que la parte teórica hemos visto en el, en el en las fórmulas de Frenet, esa S, ¿no? Que representa, qué significa. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ir llegando con los siguientes ejemplos que vamos a ir planteando. Habilitamos nuestra hoja de trabajo acá. Y ahora sí vamos a hablar de curva. ¿Sí? 3. Sea la curva, ¿sí? Generalmente se simboliza con la letra C. Es representada por... A ver, vamos a utilizar la notación ya no como lo estuve haciendo con A, ¿sí? Con vector A, que es una función escalar, perdón, una función vectorial, y vamos a representar lo que la mayoría de los textos mencionan, ¿sí? O la mayoría de los tutoriales, prácticas que existen, menciona con la letra E, ¿no es cierto? De T. Igual a coseno de T, vector unitario I, más a seno de T, J. ¿Sí? Donde T pertenece al intervalo 0 a 2pi. Miren, hasta acá no nos menciona que esta curva esté en el plano. No por el hecho de que solamente aparezca I y J, eso no quiere decir que esté en el plano. Eso no quiere decir que solamente nos vamos a limitar al plano. De aquí, con estos ejemplos, empieza a aparecer lo que se ha mencionado de tanto de curvatura como torsión. Tampoco nos dice que está en el espacio, o sea que yo lo puedo aumentar 0 por K, ¿no es cierto? Tampoco me dice que esté en otra dimensión mayor, puede ser una dimensión 4, una dimensión 5. Las otras restantes componentes van a ser 0 por algún vector unitario, como hemos ido viendo en el primer ejemplo donde se han ido simplificando. No por el hecho de que no aparezca uno de los vectores unitarios, eso quiere decir y que nos vamos a limitar a ir trabajando en el plano. ¿Sí? Entonces tienen que siempre pensar, analizar de la manera que ustedes estén trabajando en un espacio de dimensión n. A menos que en el ejercicio les diga lo contrario y les diga, por ejemplo, acá yo lo puedo colocar en R2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo graficar. ¿Puedo colocar acá R3? Sí, puedo graficar. ¿Sí? Vamos a utilizar y vamos a decir que están en el espacio. ¿Sí? Porque no está apareciendo K,
Ya les dije, no por el hecho que no aparezca acá, no puedo decir, o mejor dicho, están diciendo de manera errónea si dicen que esto es en el plano. Puede ser que la gráfica, todo algún momento, se presente en algún plano, puede ser. Puede ser que sea el causante para que la torsión sea cero. Sí, puede ocurrir todas esas situaciones. Pero no les limita a ustedes de decir que esto está en dimensión 3, en dimensión 4, en dimensión 5. Y al inicio de la materia les había mencionado que generalmente vamos a ir trabajando en el espacio. ¿Por qué hecho? Hace un momento hemos hecho un ejercicio donde estaba presente el producto vectorial. Ustedes, tanto en cálculo 2 como acá, están aprendiendo a hacer el producto vectorial en R3. No han hecho hasta ahora un producto vectorial que esté en R4, o sea que tenga 4 componentes los vectores. No hay, no lo han visto incluso. Tampoco se realiza de la manera que estamos trabajando como si fuera R3. No se arma el determinante, se sigue ciertos procedimientos que con seguridad cuando estemos viendo la parte de tensores lo vamos a analizar. ¿Sí? Por eso les decía, nos vamos a limitar acá a R3, pero no caigan en el error de por el hecho de que no está apareciendo el vector unitario acá, eso quiere decir que estamos en el plano. No. ¿Sí? Entonces, para un poco subsanar esa situación, si quieren, se les está colocando que esta curva está en el espacio. ¿Sí? Punto. Hallar. Vamos a colocar algo con ya de recta tangente, ¿sí? Hallar la dirección de la recta tangente en el punto cero a 0. ¿Sí? Mire, tenemos una función vectorial, una curva si quieren, donde depende del escalar t, y me está dando un punto en el espacio. De alguna manera yo tengo que encontrar ese valor de t. En algún momento vamos a derivar también. ¿Sí? Y también, si quieren, ya se puede representar esta curva por el hecho de que son funciones trigonométricas, a veces es un poco más sencillo graficarlas en el espacio. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar en ello. A ver, representemos primero en el espacio. ¿Sí? ¿A qué hace referencia esta curva? Esta curva que ustedes ven se llama lo que es, bueno, es la representación de una curva dando las ecuaciones paramétricas. ¿Sí? ¿Cómo me voy a dar las ecuaciones paramétricas? Observen esto. Ustedes saben que de cálculo 1, aquí siempre está X. Bien. Y si hay el K, o si quieren, lo voy a colocar para que no tengan duda. K, 0 por K. Eso va a ser Z. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que la ecuación paramétrica ¿sí? La ecuación paramétrica X igual a por coseno de t, Y igual a por seno de t, y Z igual a 0. Esa es la ecuación paramétrica. Aquí vamos a colocar ecuación paramétrica de la curva.
¿sí? Para los que les gusta programar en HP o en cualquier otro software, eh, la idea básica para poder graficar siempre va a ser más sencillo utilizando ecuaciones paramétricas, ¿sí? Todas las funciones o todas las curvas, si ustedes quieren, se puede ir parametrizando para poder encontrar una gráfica acorde a algún programa, algún software, si quieren, ¿sí? Eh, pero hay algunas funciones que tienen una parametrización natural, así lo vamos a llamar, natural, donde todos los elementos que se van sacando como longitud de arco, la tangente, la normal, la binormal que vamos hablando ya en las fórmulas de Frenet, ¿sí? Salen de forma inmediata, pero siempre y cuando ustedes tengan una parametrización de manera natural, ¿sí? Son pocas, vamos a decirlo así, de cómo podemos ir hallando esa función, esas ecuaciones paramétricas, ¿sí? De manera natural o curva natural, paramétrica natural si quieren, es un poco complicado encontrarlas, pero hay las habituales, ¿sí? Las que son clásicas si quieren para poder ayudarnos a representar las otras, ¿sí? Pero toda curva se puede parametrizar, no siempre encontrando su parametrización natural, ¿sí? Lo ideal sería que para todos encontremos la parametrización natural y va a ser sencillo todo el análisis, ¿sí? Miren, acá tenemos ya la ecuación de la curva. Pueden aplicar ciertos criterios acá. Ya en cálculo 2 han de ver las coordenadas cilíndricas, las coordenadas esféricas, la relación que hay entre ellos. Ya en álgebra 1 seguramente han visto traslación de ejes, rotación de lo que son las coordenadas polares y una ampliación, ya son las coordenadas cilíndricas y esféricas. Cilíndricas y esféricas siempre en el espacio. Polares, traslación o rotación que han ido aprendiendo en álgebra 1 en el plano. Aunque se puede trasladar también en el espacio y también se puede rotar en el espacio, ¿sí? Seguramente también conocen la matriz de rotación con la que se va a ir trabajando esas componentes. Bien, miren, ya ustedes ven acá, tiene la estructura de lo que es unas coordenadas cilíndricas. Entonces hay ciertas propiedades, miren, yo puedo hacer x al cuadrado más y cuadrado, donde x al cuadrado va a ser al cuadrado coseno al cuadrado de t más y cuadrado, que va a ser al cuadrado por seno cuadrado de t, ¿sí? Esto es igual, puedo factorizar a al cuadrado propiedades o identidad trigonométrica y tengo las representaciones. Miren, es una circunferencia de radio A, centro en el origen. ¿En qué plano? En el plano z igual a 0. Si por algún motivo, bueno, ahorita les explico. Primero graficamos esto, luego les voy a ir mostrando qué variantes puede ver si este z no fuese 0, ¿sí? ¿Cómo serían las gráficas? ¿Sí? Primero grafiquemos como nos han dado en el ejercicio. Dibujamos nuestro eje cartesiano, en este caso tridimensional. ¿Sí? Nuestro eje. ¿Cuál es el plano z igual a 0?
es el plano XY, el piso si quieren, ¿no? Como les han enseñado en cálculo 2. Y voy a graficar una circunferencia de radio A. ¿Sí? Pueden decir que se parece a una elipse, ¿no? No lo es, bueno, por el ángulo que se tiene en la visualización es lo que se tiene en la elipse, ¿no? Pero es la curva, que es una circunferencia. Miren, nos dice que t vale o pertenece al intervalo o toma los valores de 0 a 2pi. Imagínense t igual a 0. Van a tener coseno de 0, vale 1 por a. Entonces en x justamente vamos a estar en este puntito, que vale a. Este también vale a, atrás vale menos a, y este también vale menos a. ¿Sí? Pero empezamos de ese puntito. Dándonos valores diferentes de t en ese intervalo, vamos a tener esta trayectoria. ¿Sí? En ese sentido se va a ir moviendo la curva. ¿Sí? Y cuando sea 2pi, vamos a llegar al mismo puntito. Eso viene a ser la gráfica de esta curva. ¿Por qué lo estamos graficando en el piso si quieren? Es porque z vale igual a 0. Si z valdría algún otro valor, imagínense z igual a 1. Este plano está acá, ¿cierto? Está más arriba. Vamos a colocar z igual a 1. No influye en nada en lo que estamos graficando, la curva, solamente que nos dice que esa curva está con las mismas características, ¿no? Va a partir del... Son tal vez los casos más particulares cuando se tiene este plano z igual a 0. Imagínense que puedes tener otro plano que ya no sea z igual a una constante, sino que sea un plano donde involucren z, x y y, tal que ustedes pueden tener un plano cualquiera. ¿Sí? Un plano cualquiera. Imagínense que no está influyendo en nuestra curva, pero sigue siendo una circunferencia. Entonces podemos dibujar de esa manera. ¿Sí? Miren como si fuera ya rotada. ¿Sí? Clave para que nosotros sepamos cómo graficar una curva, es necesario conocer estos elementos que ya ustedes han visto en la parte de cálculo 2. ¿Sí? Aquí se les he dibujado algunas situaciones. Uno siendo más optimista, la que está rotada si quieren, para poderlas encontrar. ¿Sí? Obviamente las ecuaciones, esta no va a representar esta, ¿no? No va a representar. Aquí sí va a representar, aquí también. La forma, cómo va a ser esta circunferencia, con seguridad, como han ido aprendiendo en álgebra 1, va a aparecer un producto x por y. Tendría que aparecer. ¿Sí? Para que sea esa forma de tipo rotada, si quieren. ¿Sí? Entonces, tienen estos elementos, chicos, chicas, en esta parte de cómo ir graficando las curvas. Esto los voy a ir borrando porque son simplemente parte de ejemplificarlos. ¿Sí? Se puede quedar ese z igual a 1, no hay ningún problema, también para que se puedan ir dando cuenta. Bien, está gráfica en el espacio, pero nos pide ya la dirección de la recta tangente en el punto 0 a 0. ¿Dónde está el punto 0 a 0?
Vamos acá. Esta vez con color rojo se los marco. Ese puntito está acá. ¿Sí? Este punto es el 0 a 0. Ese es el punto. ¿Para qué valor de t voy a encontrar? 0, a y 0. Voy a encontrar para t igual, miren, está dando cuartas en el recorrido de la circunferencia, está dando una cuarta parte del recorrido. Eso vale pi medios. ¿Sí? Si estaríamos hablando en esta zona, sería mitad del recorrido, sería pi. ¿Sí? Entonces, esos son los detalles que tienen que ir bien. Bien, entonces ya conocemos el valor de t, que nos está ayudando la gráfica, si ustedes pueden observar. Y si es que no se tiene la gráfica, también de manera analítica se puede ir encontrando. No hay ningún problema en ese detalle. Habilito la otra hoja de trabajo para encontrar la dirección de la recta tangente. Pero ahí, antes de pasar, ¿qué me da la derivada? Hemos dicho en esta función vectorial, cuando hemos dibujado la curva en la parte teórica, me da un vector que es tangente en ese punto a la curva. ¿Sí? Ya me está dando entonces el vector dirección. Para ello, yo necesito derivar. La derivada de la curva respecto a t va a ser igual. Primera componente, a por coseno de t. A constante, derivada de coseno menos seno. Menos a, seno de t. Por i. Segunda componente, a por seno de t. Derivada respecto a t, a coseno de t. Por j. Podemos aumentar, ya les dije, ese 0 por k. Al derivar una constante va a seguir siendo 0. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estamos hablando en el espacio, mi vector dirección de la recta tangente o de cualquier recta tiene que tener 3 componentes. Entonces, de ahí va a ser. Pues una curva, ya les dije, para un punto T cualquiera, ya tenemos su vector dirección. Su vector dirección. ¿Sí? Ya se tiene. Yo quiero en particular para ese punto que es 0 a 0, que vale t igual a pi medios. Para t igual a pi medios, tenemos menos a seno de pi medios por i más a coseno de pi medios por j más 0k. ¿Sí? No hay ningún problema. No olvidarse los ángulos notables o la gráfica de la función seno y coseno para poder hallar lo que respecta a pi medios. Seno de pi medios, ¿cuánto vale? Vale 1. Vale 1. Coseno de pi medios vale 0. Vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, la dirección de la recta tangente cuando t es igual a pi medios o cuando el punto o estamos en el punto 0 a 0 es igual, miren, acá tengo menos a por i
tengo coseno de pi medios que es 0 por A, va a ser 0. Voy a colocar 0 por J más 0, que es 0 escalar, K. ¿Sí? De esta manera, yo ya tengo, si quieren, el vector o la dirección, el vector primero. El vector direccional o dirección simplemente de la recta tangente a la curva en el punto 0 a 0. Entre comillas voy a colocar t igual a pi medios. ¿Sí? Es, le voy a colocar con esta notación de B, que han aprendido en cálculo 2, menos a, 0, 0. Y con ese vector, si quieren ustedes, pueden formar lo que es la recta tangente, ¿no? Para encontrar la recta tangente necesitan un vector dirección, tienen el vector dirección y tienen el punto. ¿Sí? Tienen el punto y vector dirección, ¿no? Con eso se puede formar la recta. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, chicas? Bien. Vamos a hablar de lo que les mencionaba. ¿Sí? Y es lo que es la longitud de arco. ¿Sí? Si yo tengo una curva para t igual a A, para t igual a B, ¿sí? Las mismas nociones de cálculo 1 cuando calculan áreas, ¿no es cierto? Se dibujaban cuadrados, mejor dicho, o calculaban áreas de cuadrados, de rectángulos, y trataban de llenar lo más fino posible para poder encontrar el área bajo la curva. Acá es lo mismo, ¿sí? Serán 2 puntos, calculo la distancia entre esos 2 puntos. Calculo la distancia entre esos 2 puntos y calculo. ¿Sí? No está preciso aún. Puedo darme más puntitos. Este ya es casi más preciso. ¿Sí? Ya se parece a la curva. Y puedo ir dándome más puntitos. Cosa que yo me vaya aproximando más hacia la curva. ¿Sí? Como cuando quieren calcular, ¿no?, los kilometrajes en una carretera donde hay curvas, ¿sí? Se trabaja de esa misma manera. Para poderlas calcular, lo que se utiliza es, miren, aquí va a aparecer lo que les decía, S de t. Es esa S que hemos ido hablando en las fórmulas de Frenet. Igual, pero aquí es S que depende de t. En un momento lo vamos a caracterizar. Que va de A a B. De la norma, ¿sí? Supongamos que este de acá es una curva R de t.
Entonces va a ser la norma de la derivada de la curva. Eso se debe calcular. No se olviden, esto de acá son los valores de t. Generalmente se confunden ahí. Colocan otros valores. Todo lo que integran, todo lo que derivan está en lo correcto y al momento de estar colocando sus valores se equivocan y hace que su resultado sea erróneo. ¿Sí? Entonces acá tenemos una relación, ¿sí? Algunos tal vez ya lo han visto en cálculo 2, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer es representar, ¿sí? Esa S, ¿sí? Representar a una curva por una función vectorial con la longitud de arco S, ¿sí? S como parámetro, si quieren, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer al momento de estar realizando, ¿sí? Para ello, nosotros necesitamos de alguna manera encontrar esta longitud, esta S, si quieren, ¿sí? Entonces, nosotros podemos mencionar y podemos calcular. Del ejemplo anterior, así vamos a colocar. Tenemos que R de t es igual a coseno de t más a seno de t. ¿Sí? Lo voy a colocar también, siga con color amarillo, porque no es parte del ejercicio, pero ustedes tienen que entender esto, ¿no? Porque estamos hablando en el espacio, por del ejemplo anterior. Necesitamos la derivada. Y al encontrar la derivada, seguramente ya lo hemos encontrado, vale menos a seno de t más a coseno de t más 0 casi. ¿Sí? Ya encontré la derivada, ¿qué lo tengo que sacar? Norma. ¿Qué quiere decir? Que c de t va a ser igual de a. No lo voy a colocar a un b, lo voy a colocar de a a t para una forma general, ¿sí? Porque voy a partir de un inicio, tengo que tener ese, si quiero, sub 0, si quiero, de a. ¿Hasta dónde? Hasta donde me permita calcular. En este caso lo estoy colocando a t. Es más, ustedes conocen la longitud de una circunferencia, cuánto debería salir, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero miren acá t, lo estoy colocando, sobre eso t, puede dar muchas vueltas. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes saben, si están en una bicicleta, en una pista, donde esas competencias olímpicas van dando vueltas, ¿no? Y se va marcando el kilometraje. ¿No? Por el hecho de que están dando vueltas al mismo tiempo, la longitud es la misma, ¿no? Vamos dando la misma, ¿no? Entonces tiene un poco de relación a eso, ¿sí? Porque si no, simplemente sería 2pi. 2pi n, ¿no? Más radios necesitaríamos. Entonces, la norma de R va a ser la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado, todo eso dentro de unas raíces. Siendo propiedades, ¿sí? Puedo factorizar al cuadrado, diámetro trigonométrico y va a quedar ¿sí? ¿Sí? Bien, entonces vamos a proceder
integrando. Y estas integrales, perdón, que vamos a empezar desde cero. Vamos a hablar un poco de manual que vamos a usar del inicio aquí. Al integrar vamos a tener ataque. Si aparece el valor de evaluante, esto va a ser igual a ataque. Y ya está. Ya dije, es partimos de un punto inicial, en este caso a t igual a 0, como estamos hablando de 0 a 2 pi. Y si el límite de t es 2 pi, miren, vamos a tener a 2 pi, que es la longitud de una circunferencia. Pero si vamos dando más vueltas, o sea, de 4 pi ya tenemos a 4 pi. Este es el hecho de que estamos dando todo en vueltas. Y así se pueden tratar de 4 vueltas. ¿Sí? Pero como decía, la idea no es esta, sino es la idea de poder regresar con algo que hemos caído apareciendo en las fórmulas de Frenet, ¿sí? Que tiene relación con la longitud. Ya hemos encontrado la longitud del arco. Aquí se les voy a explicar. Esto si quieren es S de Z es igual a parte. Yo puedo despejar de esa ecuación o de esa relación si ustedes quieren. Y al despejar P voy a tener S sobre A. Este voy a reemplazar lo que nosotros tenemos al inicio del ejercicio. A sobre T por I más A CT por J. No se olviden, voy a seguir colocando más cerca acá de otro color. Entonces voy a empezar y voy a obtener una nueva función vectorial, vamos a decir. Pero eso uno lo voy a colocar acá, que ahora depende S. Porque cada vez que vea P voy a reemplazar S sobre A, que quiere decir que voy a ver S sobre A. A es constante, no se olviden. Acá no hay donde empezar porque siempre va a valer 0. ¿Sí? Esta es, miren, lo que en las fórmulas de Frenet había aparecido, donde se tenía derivada respecto a S. Ya tenemos nuestra función vectorial respecto a S, que viene a ser una relación de la longitud de arco. ¿Sí? Tiene mucho que ver con lo que les decía de una parametrización natural. ¿Sí? Por eso es lo que, de la manera que estamos trabajando y encontrando esta nueva función vectorial. ¿Sí? Miren, hemos empezado un ejercicio que hemos ido calculando su gráfica. Podemos encontrar, gracias a la derivada de funciones vectoriales, el vector direccional de la recta, tangente. Hemos realizado la longitud de arco con la derivada, integrando, miren, aparece un integral de cálculo 1, y despejando esa t, que está en una relación con la longitud de arco, estamos encontrando una nueva función vectorial. ¿Sí? Entonces, son esos elementos con los que necesitamos contar a partir de acá, porque hoy ya nos vamos a ir involucrando a lo que son las fórmulas de Frenet, donde se tienen la curvatura, la torsión, pero no de la manera que ustedes han visto en cálculo 2, cuando se tenía una fórmula con lo que es funciones donde estaban
representadas las variables del sistema de ejes cartesianos, ¿no es cierto? Entonces, acá ya estamos hablando de pura parametrizaciones. La idea es siempre tener parametrizaciones. Hemos empezado con los ejemplos. El primero, una parametrización, porque solamente hay el parámetro t. Luego, con dos variables escalares, que vienen a ser dos parámetros de t, que nos van a ayudar, ya les dije, a construir superficies o a graficar superficies, como la banda de Mobius que algunos conocen, ¿no es cierto? Que van saliendo algunas aplicaciones de ello. Y de esa manera tener siempre parametrizaciones para programar, colocar al HP, cualquier cosa, siempre es más útil tener las parametrizaciones. ¿Sí? Bien, chicos, entonces, chicas, dejamos nuestra clase del día de hoy hasta acá. No sé si tienen alguna consulta, pregunta. Bien, entonces, no se olviden, se les va a los que han grabado la clase, por favor, también lo comparten con sus compañeros, para los que también no estaban presentes, y también todas estas hojas de trabajo que se ha realizado el día de hoy, se les va a subir al Classroom, ¿sí? Entonces, tengan muy buenos días, chicos y chicas. Hasta luego, Inge.